cuáles son los principales temas de hoy lunes. Terminó el hermetismo en Chile. La presidenta Michelle Bachelet presentó a 5 nuevos ministros. La mandataria se tomó más de 100 horas en la designación y con este gabinete adopta un rumbo clave para cumplir su agenda de reforma en su segundo mandato. El presidente francés llegó a Cuba en una visita histórica. François Hollande pidió el fin del embargo de Estados Unidos sobre la isla y señaló que Francia lo acompañará en este proceso. Y nueva crisis humanitaria, esta vez en Indonesia y Malasia, donde casi 2.000 personas han desembarcado en sus costas provenientes de Myanmar y Bangladesh. La mayoría de los inmigrantes pertenece a la perseguida minoría étnica de los rohingyas. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Farid Cajat en el análisis y vamos a empezar con Chile, con los cambios ministeriales dados por Michelle Bachelet. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esos cambios, sobre todo en puntos estratégicos, ¿no?, de su gabinete? Sí, buenas tardes. Para empezar, se tomó más tiempo del que había establecido ella misma para hacer los cambios y son cambios más importantes de lo que se creía inicialmente. Así es, nosotros vamos con el tema. En Chile, Michelle Bachelet tomó juramento a sus nuevos ministros en medio de la crisis que afronta su gestión. Después de la ceremonia presentó su agenda de prioridad y transparencia con 14 medidas y proyectos de ley que irán al Congreso en los próximos días. Chile ya tiene nuevos ministros y son 9 los cambios realizados, de un total de 23 responsables de cada cartera. Hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la tarea de gobierno y esta nueva fase, tan exigente como inspiradora, se requiere poner renovadas energías y rostros nuevos al frente de las tareas que hemos comprometido al país y que la ciudadanía nos demanda. Por esta razón he decidido, en uso de mis facultades constitucionales, convocar a un nuevo equipo ministerial. Entre los principales cambios está el del titular del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, del socialdemócrata Partido por la Democracia. Él ya había perdido popularidad debido a sus vínculos con un cuestionado operador político que colectó millones de una empresa del exyerno del dictador Augusto Pinochet. En reemplazo de Peña Hilillo está ahora Jorge Burgos, que fue hasta hoy ministro de Defensa. Otro cambio que ha llamado la atención ha sido el del ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 que Chile pide la renuncia de un responsable de las finanzas del país. Quien entra en lugar de Arenas será Rodrigo Valdés, que ha sido director del Banco del Estado chileno y además es doctor en economía por el MIT. La Secretaría General de la Presidencia la asumirá el diputado Jorge Insunza, mientras que la Secretaría General del Gobierno estará a cargo del socialista Marcelo Díaz. Por su parte, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes estará bajo el mando de Ernesto Otone Ramírez. El Ministerio de Desarrollo Social ha sido encargado a Marcos Barraza y es el segundo ministro comunista, junto a la responsable de la cartera de la mujer, Claudia Pascual. El exministro de Justicia, José Antonio Gómez, dirigirá Defensa y Javiera Blanco, que antes estaba en el Ministerio de Trabajo, se encargará del despacho de Justicia. En reemplazo de Blanco, entra Jimena Rincón. Los demás ministros fueron ratificados en sus cargos, incluido el canciller Heraldo Muñoz. Vamos a hablar primero de los cambios en el gabinete de Michelle Bachelet, pero la prensa, por ejemplo, boliviana, ha destacado
el cambio del ministro que era de Justicia a Defensa, porque se trata de un ex candidato a la presidencia que en su momento, en el 2013, habló de una salida para Bolivia. Él hablaba de un acceso soberano, entonces lo han visto como gran celebración, que eso podría pues ayudar y que lo ven no sé, pues más un amigo que un enemigo, no se puede decir. Sí, lo interesante, sin embargo, es que ahora como ministro de Defensa no ha dicho que él personalmente haya cambiado de opinión, pero sí ha dicho que como miembro del gabinete tiene que asumir la posición del gobierno y no la suya propia. Y la posición del gobierno no es la de conceder una salida con soberanía a Bolivia. Reitero, sin embargo, que lo interesante aquí es que no haya pretendido que dijo algo distinto a lo que dijo o que haya cambiado él personalmente de opinión. En cuanto a los demás cambios, nunca desde el retorno a la democracia en 1990 se habían producido cambios simultáneamente en las tres carteras políticas, Secretaría de Gobierno, la Presidencia y Ministerio del Interior, y en Hacienda. Contra lo que dice el reportaje, si no me equivoco, hay un antecedente de un cambio de ministro de Hacienda durante el gobierno de Frei, pero en todo caso sería la segunda vez que se cambia el ministro de Hacienda en 25 años. O sea, no es un hecho usual. Y además hay que tener en cuenta que los ministros salientes son gente muy cercana a la propia presidenta Bachelet, gente de su entera confianza que ha estado años siguiendo su carrera desde el momento en que, de hecho, era antes de ser candidata, cuando estaba a cargo de ONU Mujer, y debe haber sido muy difícil para ella desprenderse de ellos. En el caso de Penalillo, por su vinculación con los escándalos de corrupción, creo que quiso cortar por lo sano, demostrar de que estaba dispuesto a hacer sacrificios políticos como condición para recuperar la credibilidad del gobierno. Pero sobre todo es importante, por ejemplo, que mantenga algunas carteras como exteriores, ¿no? Sobre todo que están en pleno proceso en La Haya, ¿no? Claro, digamos, Heraldo Muñoz es un profesional a carta cabal y además efectivamente suele ser una mala señal cambiar de ministro de Relaciones Exteriores cuando acabas de pasar por la etapa oral de la excepción preliminar planteada por el propio gobierno chileno. Eso es una contienda que se produce porque Chile lo planteó, no Bolivia. Y esta agenda de probidad y transparencia, son 14 medidas que tienen que ir al Congreso chileno para su aprobación. ¿La tiene fácil o no la tiene fácil, Michelle Bachelet? Claro, el tema es que si tú mandas la propuesta con ese nombre, es bien difícil votar en contra, ¿no? ¿Quién quiere ser sindicado como el que está en contra de la probidad y la transparencia? En todo caso, algunas de las medidas son importantes porque incluye cosas como el financiamiento partidario, pero todavía no he visto pronunciamiento de la oposición en torno al tema. En cualquier caso, ya tiene mayoría propia. Podría, en principio, aprobar normas sin necesidad de contar con la oposición, pero el sentido del cambio de gabinete parece indicar que el propósito es tender puentes que no se habían tendido hasta ahora hacia la oposición. La paradoja, sin embargo, es que ahora la composición del gabinete es muy similar a la del primer gabinete, o uno de los primeros gabinetes de Lula, en donde Lula le daba las carteras de economía a gente vinculada a sectores empresariales, pero las carteras vinculadas a temas de inclusión social a gente del ala izquierda de su partido. Bachelet está haciendo lo mismo, ¿no? Le ha dado una segunda cartera de desarrollo social a un militante del Partido Comunista. Pero ¿cómo puede hacer Michelle Bachelet para poder, en primer lugar, mejorar su imagen ante el pueblo chileno? Que en todo caso es, yo creo que lo que más le preocupa, ¿no? Porque está en el nivel más bajo en los años que tiene ella al mando de la presidencia. Sin embargo, tiene que cambiar esa imagen, ¿no? Bueno, tender puentes a la oposición es una forma de lograr mayor sintonía con la opinión pública. En segundo lugar, las medidas que ha enviado al Congreso, pero sobre todo su imagen va a cambiar si cambia los resultados del desempeño del gobierno. O sea, si la economía mejora y sobre todo si se investiga con prontitud, eso depende más del Poder Judicial en realidad que el gobierno, ¿no? Y se sanciona a quienes están involucrados en actos de financiación ilegal de campaña
campañas y en general en actos de corrupción. Muy bien, y vamos a comentarles que el vocero de la demanda marítima de La Paz, Carlos Mesa, aseguró que continuarán con la difusión de los argumentos bolivianos en la comunidad internacional. Por otro lado, este miércoles vence el plazo para que tanto Bolivia como Chile presenten las respuestas a la pregunta que hizo un juez sobre el significado de la frase acceso soberano al mar. Tras una reunión con el presidente del país, Evo Morales, el equipo jurídico boliviano y otras autoridades, el vocero de La Paz en la demanda marítima de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Carlos Mesa, expresó su confianza en que el Tribunal Internacional declarará su competencia y obligará a Chile a retomar las negociaciones para una salida soberana al mar. Primero, la certeza del trabajo bien hecho en La Haya, la certeza de que los argumentos jurídicos de Bolivia fueron absolutamente consistentes, que el planteamiento boliviano nos permite pensar con mucha tranquilidad y con mucho optimismo que la Corte fallará por su competencia. Después de haber escuchado los alegatos de Chile y de Bolivia y las réplicas de Chile y de Bolivia, no nos queda duda de que así será. Mesa informó que el equipo jurídico del país altiplánico presentará este miércoles la respuesta a la pregunta que hiciera el juez Hidashi Wada, uno de los magistrados de la Corte, sobre la definición de acceso soberano al mar. El representante internacional de Bolivia adelantó que su país ya tomó previsiones sobre el concepto antes de que se lanzara la pregunta, una interrogante que alienta aún más las esperanzas de un fallo a favor de la paz. Por lo pronto, el también expresidente de gobierno seguirá con la difusión a nivel internacional de la demanda boliviana de salida al Océano Pacífico, un reclamo que Chile rechaza argumentando que los límites entre ambas naciones quedaron zanjados en el Tratado de Paz de 1904. Muy bien, esa respuesta que tiene que ser, tengo entendido, por escrito, ¿no? Sí. Que tiene que entregarse al tribunal para, bueno, cada uno pues dará su interpretación de lo que significa para ellos el acceso soberano al mar, que creo que es el origen de todo, ¿no? Y va a ser muy importante para los jueces poder entender un poco más el tema. Claro, un poco ver cuál es realmente la distancia entre lo que Chile ya le ha ofrecido a Bolivia en el pasado y lo que Bolivia demanda en este momento, específicamente cuál es la diferencia. Pero bueno, el término soberanía tiene definiciones bajo el derecho internacional, no creo que haya tanta controversia en torno a ello. Lo que es interesante, sin embargo, es lo siguiente. En principio uno podría decir, la Corte puede determinar que es competente, luego entonces gana Bolivia, o puede determinar que no es competente, luego entonces gana Chile. El tema es que la competencia de la Corte puede determinarse por dos razones distintas. Digamos, o bien porque la Corte le da la razón a Bolivia y dice que no hay duda sobre su competencia en la materia, pero también hay una fórmula según la cual la Corte podría decir: las cuestiones de procedimiento implícitas en esta contienda sobre la competencia de la Corte están tan imbricadas con la cuestión de fondo que no nos pronunciamos en principio por ahora sobre la competencia y nos pronunciaremos sobre el conjunto de la controversia al final del proceso. O sea, en otras palabras, si la Corte determina que no es competente, Chile ganó, ahí no hay ninguna duda. Si la Corte determina que sí es competente, va a depender de cómo argumente su competencia para saber si realmente puede considerarse eso un triunfo inobjetable de Bolivia. Claro, pero cada uno, pues, por lo menos lo que estoy leyendo es que, por ejemplo, Chile no confía en que Bolivia vaya a respetar los resultados del fallo. Y yo imagino que Bolivia tampoco debe confiar en Chile, ¿no? O sea, todavía no hay nada claro al respecto de que vaya a decir que nosotros respetaremos la decisión, sea cual fuera la dada por la Corte, ¿no? Bueno, acá la diferencia obvia es la misma que existía entre Perú y Chile. Chile es quien controla todo el espacio que podría ser sometido a controversia y es quien tiene la posibilidad práctica, por su mayor poderío militar, de negarse a acatar un fallo, aunque el antecedente en el caso de Perú es que acató un fallo adverso aún existiendo esa superioridad militar. Bolivia, en cambio, no tiene mucho que hacer para negarse a aceptar el fallo. En ese sentido... Porque pierde entonces, o sea, perdería ellos de no acatar. Claro, el tema es que si Bolivia pierde, lo que eso quiere decir es que el statu quo permanece, y frente a eso no hay nada que Chile puede hacer. El único que puede cambiar unilateralmente el statu quo es Chile. Muy bien, nosotros vamos con la franja electoral.
Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de